Hola, bienvenidos a una clase más de la materia de Matemáticas 4. En esta ocasión hablaremos acerca de la función cuadrática. Una función algebraica polinomial de segundo grado, también conocida como función cuadrática, es de la forma f de x igual a a2x cuadrada más a1x más a0. Esa sería la expresión analítica más general de una función cuadrática. Y tiene varias cosas interesantes e importantes que recalcar. Bueno, sabemos que este es el coeficiente principal, y el coeficiente principal de la ecuación cuadrática nos va a hablar del sentido de la gráfica, si va hacia arriba o si va hacia abajo. Es más, podríamos decir, por ejemplo, que si mi función cuadrática va hacia arriba, abre hacia arriba, es porque el signo del A2 es positiva. Y si la gráfica fuera hacia abajo, es porque el A2, es negativo. ¿Sí? También tenemos al A0. ¿Qué representa al A0? Pues como lo hemos mencionado en veces anteriores, representa la ordenada al origen. Es decir, este puntito. Ese puntito es A0. Este puntito es A0. ¿Ok? Eso es lo que me está representando el A0. Es la información que sacamos de esos dos parámetros. Este término de aquí se va a referir más hacia si está a la derecha o a la izquierda. Ustedes recordarán cuando vimos el tema de la traslación de funciones, ya sea que la trasladáramos hacia arriba, abajo, derecha o izquierda, que cuando queríamos trasladar una gráfica a la derecha, entonces lo que hacíamos era restarle. Y si lo queríamos trasladar a la izquierda, lo que hacíamos era sumarle a la x. Entonces, cuando esto resulta ser positivo, es porque la gráfica va a estar inclinada a la izquierda. Y viceversa, cuando es negativo es porque la gráfica va a estar inclinada a la derecha. No podemos dejar de lado el hecho de que una ecuación cuadrática se refiere a una parábola. Y podemos estudiarla desde el punto de vista de una parábola y obtener cosas interesantes. No todo, como lo hemos mencionado antes, no todo, porque hay cosas que desde el punto de vista del estudio de las funciones no son relevantes. Como por ejemplo, la ecuación de la directriz o el foco, ya que no son parte de la gráfica principal. Entonces, pongamos por ejemplo una parábola, una ecuación, una gráfica de una función cuadrática que haga esto. Entonces, si esta es la gráfica de una función cuadrática, ax cuadrada más bx más c, hay cosas que nos van a interesar dentro del estudio de esta función como gráfica. Hay cuatro elementos fundamentales. Primero, ¿hacia dónde va? El sentido. ¿Va hacia arriba o va hacia abajo? Y eso, como ya lo mencionamos, nos lo marca este valorcito, el término, el coeficiente principal. Este nos da el sentido de la gráfica. ¿Va hacia arriba o va hacia abajo? Como lo mencionamos hace un momento. Segundo, la ordenada al origen, alias el cruce en Y, que, ya lo habíamos dicho, es el término independiente o el coeficiente constante
el acero, pues esta C. Esto nos da el cruce en el eje de las Y. Los otros, el tercer elemento, ya hablamos del sentido, ya hablamos del cruce en Y. El tercer elemento, el cruce o los cruces en X, conocidos también como las soluciones, los ceros o las raíces de esta función cuadrática. Los cruces en X. Este de aquí y este de aquí. ¿Cómo se van a obtener? Bueno, al ser ceros o soluciones, eso es porque se van a obtener de resolver una ecuación asociada a esta función. ¿Y cuál va a ser esa ecuación asociada? Bueno, su expresión analítica igualada a 0. Es decir, ax cuadrada más bx más c igual a 0. Si yo resuelvo esta ecuación, los cruces van a ser las soluciones de esta ecuación. Es por eso que a estos cruces también se les conoce como soluciones de la ecuación. También se les llega a conocer como ceros porque se obtienen de igualar la ecuación asociada a 0. Por eso también se les conoce como los ceros de la función. Se obtienen de ese 0. Y el cuarto y último elemento que me va a interesar es el máximo o el mínimo. ¿Sí? El máximo cuando mi gráfica abre hacia arriba o el mínimo. El conocer el máximo o el mínimo me va a permitir saber cuál es el rango de la función. ¿Por qué? Por ejemplo, en esta gráfica. Este y no es utilizado en la gráfica. Entonces no podemos decir que sea parte del dominio. El dominio de esta gráfica va a partir de este valorcito para arriba. ¿Sí? Es decir, que hablando de rango, de esta función va a partir de un valor mínimo, tocándolo, y de este valor que no sabemos cuál es, vamos a llamarle K, va a ir hacia más infinito. Entonces es importante conocer ese valor K que viene de su máximo o su mínimo. Y si recordamos qué significaría eso dentro del contexto de la geometría analítica, estamos hablando que este máximo o mínimo es en realidad el vértice. ¿Sí? Es el vértice de la parábola. Pero como lo hemos mencionado, no quiero que usemos todos los argumentos y procedimientos y planteamientos de la geometría analítica, porque eso ya lo vimos. Entonces, lo que hacemos es simplemente ver en qué punto la gráfica va a valer lo menos posible o lo más posible. Es decir, deducir una fórmula que me diga automáticamente dónde está el vértice. Partamos de la gráfica de la parábola o de la función cuadrática para deducir su vértice. Entonces, vamos a usar el hecho de que la gráfica es muy simétrica. ¿Sí? Alrededor del vértice es muy simétrica. Entonces, digamos que esta es la parábola. Y que estos dos son los cruces o las soluciones. Digamos que este es x1 y este es x2. Por poner algo. Entonces, exactamente a la mitad del x1 y del x2 va a estar el vértice. No va a estar por este lado, no va a estar por este lado. Va a estar exactamente a la mitad. Esa mitad, bueno, ese vértice va a tener coordenadas h, k. Ahora, esa h va a estar a la mitad del camino entre x1 y x2. Entonces, esta es la parte fácil. No es que lo demás sea difícil, pero es la parte más directa.
h va a ser el promedio de x1 y x2. ¿Sí? Ahí está. Está exactamente a la mitad. ¿Cómo vamos a sacar esa k? Bien, traten de seguirme el camino. ¿Ok? Estas dos son las soluciones. Y si la función tiene una expresión, por decir algo, ax cuadrada más bx más c, este x1 y esta x2 deben de ser soluciones de esta ecuación. Si nosotros tomamos esta ecuación, esta función, y la transformamos en ecuación al igualarla a 0, esto tiene dos soluciones. ¿Cuáles son esas soluciones? Bueno, si empleamos la fórmula general, eso me regresaría dos valores. Un x1 que se obtendría de el menos b más menos, por lo pronto dejemos el más la raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac, todo esto entre 2a. Esa sería la solución positiva, bueno, la primera de las soluciones. Y nuestra segunda opción, nuestra segunda solución sería x2 igual a menos b, pero con el menos la raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac, todo esto entre 2a. ¿Ok? Ahí está. Más, menos. Ahí están las dos soluciones. Pero se supone que si yo sumo estas dos expresiones y las divido entre 2, eso debe dar el valor de h. Bueno, entonces h va a ser, fíjense, no pierdan detalle, h va a ser menos b entre 2a. Voy a separar esto para que sea más claro. Menos b entre 2a más la raíz de b cuadrada menos 4ac entre 2a. Este es el x1 más el x2, que es menos b entre 2a, menos la raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac entre 2a. Y además este promedio va a ir dividido entre 2. ¿Qué sabemos de aquí? ¿Qué nos damos cuenta de aquí? Pues que este y este se eliminan. Y este son iguales, entonces son 2. ¿Okay? Entonces, mi h va a ser menos una b y menos otra b, son menos 2b entre 2a, pero eso aparte está dividido entre 2. Matamos los 12, me queda menos b entre a entre 2. Para poder hacer esa división decentemente, tengo que poner un 1 abajo del 2 para completar mis fracciones y hacer la división de las fracciones. De extremo por extremo, menos b, medio por medio, 2a. Ya está. Mi vértice va a ser, para la h, un menos b entre 2a, coma, y la altura. ¿Cómo vamos a obtener esa altura? Muy, muy simple. Vamos a tomar este valorcito, esta h, y la vamos a sustituir en la función. Y el resultado de la función, esa va a ser la altura. Esa va a ser la k. Es decir, que una vez que yo tengo mi menos b entre 2a, la altura, alias la k, va a ser adentro de mi función. Voy a poner el valorcito de menos b entre 2a. Y esto me va a dar el vértice, que también va a ser el punto máximo o mínimo, dependiendo del sentido de la parábola. ¿Ok? Entonces, va a ser muchísimo más fácil y nos vamos a ahorrar hacer todo esto, porque en cuanto a mí me den la expresión de la función, yo voy a saber quién es a y quién es b. Y en base del a y el b voy a sacar las coordenadas del punto
mínimo o del punto máximo. Si me están diciendo que A es positiva, entonces sé que va a ser un punto mínimo. Porque abre hacia arriba, entonces tiene un valor más bajo. Si esta es negativa, entonces sé que mi parábola va a ir así y lo que va a tener va a ser un punto máximo. Entonces, con solo usar la A y la B, voy a obtener la H, la sustituyo en la función, voy a obtener la K y así ya tengo las coordenadas de ese punto máximo. Este valorcito, la C, me va a dar este punto, la ordenada al origen, y al igualar la ecuación y a igualarla a 0, si resuelvo la ecuación, voy a obtener el x1 y el x2, que van a ser estos cruces. Eso es lo que me va a interesar cuando ya tenga a una función. Entonces, recordando esta formulita, vamos a empezar a analizar funciones. Entonces, va de nuevo. Vamos ahora a analizar esta función. Y lo que me va a interesar es, para poder trazar su gráfica así, sin necesidad de hacer una tabla de valores, necesito los cruces en el eje de las X, el cruce en el eje de las Y, el sentido y el vértice. Son las 4 cosas que me van a interesar. El sentido, automáticamente lo sabemos, es positiva, entonces va hacia arriba. La gráfica va a ir hacia arriba. Primera parte completa. Ya sé que va hacia arriba. Menos 8. Este es el cruce en el Y, alias la ordenada al origen. Cruce en Y. Va a estar haciendo esto. Entonces va a bajar el cruce. Va a bajar hasta menos 8. Ese es lo segundo que voy a hacer. Tercero. Vamos a calcular el punto mínimo. Y eso lo voy a hacer a partir del A cuadrada, B cuadrada y el C, B, el A, X cuadrada, del B, X y el C. Aquí no hay nada. Por lo tanto, la A tiene que ser 1. La B, que es lo que acompaña a la X, no lo segundo que aparece, esto es importante. No aparecen en orden. El A, el B y el C no dependen del orden de aparición. Dependen de la aparición. Si hay X cuadrada, pues esa va a ser el numerito que acompaña a la X cuadrada, esa va a ser la A. Si no hay X cuadrada, pues no es función cuadrática y no estaríamos haciendo esto. Lo que acompaña a la X, independientemente de en dónde esté, eso va a ser la B. Es decir, que en este caso B es menos 2. Y lo que no tiene X, si es que está, entonces eso va a ser la C. Y por lo tanto tenemos que la C vale menos 8. Ya habíamos dicho que la C representa el cruce. Este es el cruce en el eje de las Y, el menos 8. No me sirve para otra cosa. Pero estos dos valores me van a servir para determinar el vértice. Porque el H, ya lo habíamos mencionado, es la formulita menos B entre 2A. Es decir, que H es menos la B, que es menos 2, entre 2 veces A, que vale 1. Menos y menos va a ser más. 2 por 1 es 2. 2 entre 2 es 1. H va a ser 1. Y si H es 1, yo puedo tomar esta H y sustituirla aquí. F de 1 va a ser 1 al cuadrado, pues sigue siendo 1. Menos 2 por 1, pues es menos 2. Y menos 8. ¿Cuánto vale esto? Bueno, es 1 menos 2 y menos 8 son menos 10. 1 menos 10 sería menos 9. Ya está. Esto representa mi K. Por lo tanto, el vértice de la parábola
tiene coordenadas 1, menos 9. Esto representa mi mínimo. Este es el mínimo de la función. Es lo tercero que voy a calcular. El mínimo. ¿Qué nos falta ahora? Los cruces en el eje de las X. Y lo habíamos mencionado, los cruces también se conocen como ceros de la función, y es porque tomamos la expresión analítica x cuadrada menos 2x menos 8 y le igualamos a 0. Eso es una ecuación de segundo grado. ¿Cómo se resuelve una ecuación de segundo grado? Hay dos formas. Esa sería una, por medio de la factorización. Buscamos dos números, bueno, la x cuadrada se separa como x por x, y buscamos dos números que multiplicados sean 8 y restados sean menos 2. Tienen que ser el 4 y el 2, porque 4 por 2 es 8, y restados, pues me queda 2. Ahora, para que la resta sea negativa, el mayor tiene que ser negativo. Si esta multiplicación me da 0, es porque uno de los dos vale 0. Es decir, x menos 4 vale 0 o x más 2 vale 0. Eso me lleva a que x es igual a, el menos 4 lo paso del otro lado, pasaría positivo, x es igual a 4, y x más 2 igual a 0. Es decir, que el 2, que es positivo, pasa del otro lado, quedaría restando. Ya tengo mis cruces, mis ceros, mis soluciones o raíces de la función. Es lo cuarto que yo quería saber. Con estos cuatro cosas, el sentido que va hacia arriba, en dónde está cruzando el eje de las Y, cuál es el mínimo y las raíces, ya puedo trazar la gráfica sin ningún problema. Yo sé, por lo que llevamos hecho, que la gráfica va hacia arriba, va a ser algo así. Va a estar cruzando en el menos 2 y en el 4. Va a estar cruzando el eje de las Y en el menos 8. Es decir, aquí en menos 8. Ahí va a estar cruzando. Y su valor mínimo va a ser 1, menos 9. 1, menos 9. Entonces, con toda tranquilidad, yo sé que esto cruza por aquí. Hace esto. Y esta es la función f de x. Vamos ahora a estudiar esta función y recordemos las cuatro cosas. El sentido, el cruce en Y, los cruces en X y el vértice. Ya sabemos que esto representa a la C, es decir, el cruce en Y. Esto viene siendo la C, el cruce en Y es lo segundo que normalmente calculamos. Al ser negativa, eso me dice que su sentido es hacia abajo. Abre hacia abajo. Va a ser una parábola vertical negativa. Eso es lo primero que normalmente hacemos. Lo tercero es encontrar el vértice. Y el vértice lo hacemos a partir de el A, el B y el C. Esto sería ax cuadrada bx más c. La c pues ya sabemos que es menos 12. Vamos a ver los vértices. Sabemos que el h del vértice es menos b entre 2a. La b es 8, entonces es menos 8 entre 2 veces la a. La a es menos 1. Entonces, esto menos entre menos es más. 8 entre 2 es 4. Ya sé que mi h es 4. Si yo tomo la h que vale 4 y la sustituyo en la g, voy a obtener la k. Con eso voy a obtener el vértice que viene siendo, como está así, el máximo de la función. Entonces, g
en 4 es menos 4 al cuadrado. 4 al cuadrado es 16. Más 8 por 4 son 32. Menos 12. 32 menos 16 es 16. Y menos 12, pues g de 4 es también 4. Por lo tanto, el vértice va a ser 4,4. Que es exactamente el máximo de esta función. Y es el tercer paso de nuestro estudio. Vamos ahora a los cruces. Las cruces son las soluciones. Habíamos mencionado que se obtienen al igualar la expresión analítica a 0. Es decir, menos x cuadrada más 8x menos 12 igual a 0. ¿A dónde nos lleva eso? Bueno, pues nos lleva a tratar de resolver, ya sea por factorización o si no vemos la factorización directamente, por más que lo intentamos, podemos usar la fórmula general. Esa que dice que x es igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac, todo eso entre 2 veces a. Vamos a proceder por eso en este caso. Menos b, y b ya vimos que es 8. Más menos la raíz cuadrada de ese mismo 8 al cuadrado. Menos 4 por a, y a vale menos 1, por c, que dijimos que era menos 12. Todo eso, todo eso entre 2 veces el a, y el a dijimos que era menos 1. Menos 8. Más menos. Ahí está, más menos. La raíz cuadrada de 64. Menos por menos, más, por otro menos, pues sí, queda menos. 4 por 12 son 48. Entre menos 2. Es decir, menos 8 más menos la raíz de 64 menos 48 es 16. Entre menos 2. Entonces mis dos soluciones van a ser una de ellas con el menos 8 más la raíz de 16, que es 4, entre menos 2. Y el otro con el menos 8 menos la raíz de 16, que es 4, entre menos 2. Menos 8 más 4, que es menos 4, entre menos 2. 4 entre menos 2. Perdón, menos 4 entre menos 2. Menos por menos es más. Pues es 2. Menos 8 y menos 4 son menos 12. Entre menos 2 es 6. Estos son los cruces. Mi función va a estar cruzando en el 2 y en el 6 el eje de las X. Ya con eso tengo mis raíces, que son 2 y que son 6. Era la cuarta cosa que yo quería calcular. Nada más me falta pues la gráfica. Va a ser una gráfica que va a ir mucho hacia abajo porque el mínimo es menos 12, perdón, el cruce es menos 12. Y hasta arriba va a cruzar en el 4. Entonces, vamos a ver. Sería más o menos una cosa así. Si esto es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y esto es 1, 2, 3, 4. Hacia abajo sería 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Negativo. Entonces, está cruzando en el menos 12. Los cruces en el eje de las X son en el 2, en el 6, y su punto máximo está en las coordenadas 1, 2, 3, 4, 4. Es decir, mi función viene así,
gira y baja. Este es mi g de x. ¿Para qué dijimos que servía saber el máximo? Bueno, porque entonces yo ya puedo decir que el dominio de mi g son todos los números reales desde menos infinito hasta infinito, y el rango de la función g va a ser desde menos infinito hasta el 4 con corchete. Y ya podría también hacer eso. Entonces, este es el estudio que normalmente hacemos para las funciones cuadráticas. Claro, también podremos usar a las funciones cuadráticas como modelos matemáticos, pero eso lo veremos la próxima clase. Así es que, nos vemos en la siguiente.